Hola, somos Lynn, Carmen, Cristina y Dune, alumnas del IES Extremadura, y en el día de hoy estamos en Radioteatro para haceros un breve resumen sobre los libros del 1 al 8 de la Biblia. Esperamos que os guste. Génesis es el primer libro del Antiguo Testamento. Podemos reconocer como su autor a Moisés. Se escribió en el 1430 a.C. y abarca desde el 4004 a.C. al 1805 a.C. Las historias más famosas que incluye se pueden clasificar en historia de la creación, el arca de Noé, la torre de Babel, el viaje del padre Abraham, el fallido sacrificio de Isaac, Jacob ve la escalera. El nombre de Jacob cambia a Israel y José es secuestrado y llevado a Egipto. Entre los versículos más famosos se destacan en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Y creó, pues, Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer creó, Génesis 1:27. Éxodo es el segundo libro del Antiguo Testamento. Su autor es Moisés. Se creó alrededor de 1400 a.C. y abarca el periodo de 1525 a.C. al 1400 a.C. Sus historias más famosas son Moisés en la zarza ardiente, las 10 plagas de Egipto, Moisés separa el mar rojo y los 10 mandamientos. Entre los versículos más famosos se destacan no tendrás otros dioses delante de mí, Éxodo 23. Y Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado usted. Éxodo 3:14. Uno de los puntos más importantes del libro es, las historias más importantes han terminado para los 20 capítulos restantes, excepto el capítulo 32, contiene la historia del becerro de oro. Los otros capítulos contienen leyes e instrucciones para la construcción del primer tabernáculo. Un tabernáculo era como un templo, solo que portátil para el desierto. Y ahora, mi compañera Lynn comentará información sobre Levítico y Números. Tercero, Levítico. El tercer libro del Antiguo Testamento se llama Levítico. Fue escrito por el autor Moisés y estaba situado entre el periodo del 1445 a.C. al 70 después de Cristo. Poco después de la muerte de Cristo, cuando el templo fue construido en el año 70 después de Cristo. Este libro se destacaba por contener muchas leyes para el pueblo hebreo. Los cristianos no lo suelen estudiar porque Jesús nos liberó de la letra de la ley. A continuación, explicaré los versículos más importantes que contiene. ¿Por qué la vida del cuerpo está en la sangre, la cual yo les he dado sobre el altar para hacer expiación por sus personas? ¿Por qué es la sangre la que hace expiación por la persona? Levítico 17:11. Y otro es el de, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Más bien, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, el Señor. Levítico 19:18. Además, como curiosidad del libro, es que este contenía leyes que mantenían al pueblo hebreo seguro, saludable y en paz. Cuarto, Números. Este es el cuarto libro del Antiguo Testamento y se escribió en el año 1400 a.C. por Moisés. Se destaca por los famosos 40 años, cuando vagó por el desierto. Están establecidos por números, para el pueblo hebreo. Israel podría haber sido una nación, pero Números muestra que son luchadores terribles con poca o ninguna fe. Así que Dios les envía a vagar y a desarrollar la madurez y la fuerza. Incluye la historia de los espías, que vieron gigantes en la tierra que Moisés quería invadir, y afligieron al Señor con su falta de fe. También un enemigo, Balac, fácilmente enseñó al pueblo de Israel a adorar a Baal, un dios falso, y molestaron tanto a Dios que 24.000 de ellos murieron. Dos de los versículos más famosos eran, Dios no es el hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no lo hará, habló, y no lo cumplirá. Números 23:19. Y el otro es, en cuanto a ustedes, sus cadáveres caerán en este desierto. Sus hijos andarán errantes en el desierto durante 40 años. Ellos llevarán la paga de los infidelidades de ustedes, hasta que sus cadáveres sean consumidos en el desierto. Número 14, 32, 33. Y a continuación mi compañera Cristina os hablará sobre Deuterónimo y Josué.
Deuteronomio. Este libro es el quinto del Antiguo Testamento. Su autor es Moisés y la fecha en la que se escribió este libro fue el 1400 a.C. Abarca el periodo desde el 1450 al 1400 a.C. y las leyes mosaicas que se aplicaron hasta poco después de la muerte de Cristo, cuando el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Se destaca por contener la muerte de Moisés. La historia más famosa fue la muerte de Moisés y sus versículos más famosos fueron: no se ha hallado en ti quien haga pasar por fuego a su hijo o a su hija, ni quien sea mago, ni exorcista, ni adivino, ni hechicero. Deuteronomio 18:10. Nunca es Israel se levantó otro profeta como Moisés, a quien el Señor conociera cara a cara. Deuteronomio 34:10. Uno de los puntos más importantes. Este libro contiene una repetición de todas las leyes mosaicas y es el único libro de los primeros 5 que registra la muerte de Moisés. Josué. Es el sexto libro del Antiguo Testamento. Su autor es Josué y fue en el año 1375 a.C. cuando se escribió este libro. Este abarca el periodo desde el 1400 a.C. al 1375 a.C. Se destaca por contener la historia de Israel y los primeros acontecimientos que tuvieron lugar después del Éxodo. Sus historias famosas incluidas son: Josué y las trompas rodearon Jericó, tocaron trompetas y gritaron, lo que hizo que las murallas se derrumbaran. La ramera Rahab protegió a los espías de Israel, así que ella y su familia se salvaron, y se casó con una de las familias de Israel. El sol se detuvo en el cielo para que Josué y sus hombres pudieran ver para luchar. A continuación diré sus versículos más famosos. ¿No te he mandado que te esfuerces y seas valiente? No temas ni desmayes, porque el Señor, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Pero Josué mandó al pueblo diciendo: ustedes no gritarán ni harán oír su voz, ni saldrá palabra de su boca hasta el día que yo diga. Griten, entonces gritarán. Josué 6:10. Uno de los puntos más importantes fue: los primeros 8 capítulos de Josué hablan de la primera batalla de Israel, que fue Jericó. También cubren la batalla para ganar Ai, que le dio a la nación 2 parcelas de tierra. Ahora mi compañera Carmen hablará sobre los jueces y Ruth. Jueces. Jueces es el séptimo libro del Antiguo Testamento. Se cree que su autor era el profeta Samuel. Este abarcaba el periodo desde el 1350 hasta alrededor de 1050 a.C. Estaba destacado por contener historias de una famosa jueza y una asesina. Los nombres de las historias famosas incluidas eran: la jueza Débora y Barak derrotan a sus enemigos en Canaán. Gedeón derrota a los madianitas con solo 300 hombres y Dalila engaña a Sansón y le roba su fuerza. A continuación voy a decir uno de los versículos más famosos. Entonces le descubrió todo su corazón y le dijo: nunca pasó una navaja sobre mi cabeza, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si soy rápido, entonces mi fuerza se apartará de mí, me debilitaré y seré como un hombre cualquiera. Uno de los puntos más importantes de este libro era: hubo un tiempo en que Dios quería ser la cabeza de Israel y que el pueblo confiara en él en vez de en un rey. El libro de los jueces cubre ese periodo de tiempo. Ruth. Ruth es el 8º libro del Antiguo Testamento. Se cree que su autor era el profeta Samuel. Se escribió en el año 1050 hasta 1000 a.C. Este abarcaba el periodo desde el 1150 hasta 1100 a.C. Estaba destacado porque Ruth se convirtió en la bisabuela del rey David después de hacer una buena acción al negarse a abandonar a su suegra, que era de Israel. Su historia se desarrolla principalmente en Belén, la futura cuna de Jesús. La historia más famosa era: Ruth se acuesta en la era para ganarse la confianza de Boaz, un hombre con el que quería casarse y que había sido amable con ella. Ahora diré los versículos más famosos. Donde tú mueras, yo moriré, y allí seré sepultada. Así me haga el Señor, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre tú y yo.
El otro es, y las vecinas le dieron nombre diciendo, un hijo le ha nacido a Noemi, y le pusieron por nombre Obed. Él fue el padre de Isaí, padre de David. Hola, buenos días, somos Victoria Conejero, Marta Carrillo, Teresa García y Julia Ramos, y vamos a hablaros sobre algunos libros de la Biblia. 1 Samuel, libro del Antiguo Testamento. Sus autores fueron Samuel, Nathan, Gad y un escriba desconocido. El libro fue escrito en el 900 a.C. Abarca el periodo desde el 1150 a.C. hasta el 1000 a.C. Es destacado por contener la famosa historia de cómo David mató a Goliat. La madre de Samuel se lo da a los sacerdotes para que lo críen. Samuel escucha la voz de Dios cuando era niño. Samuel unge a David como futuro rey. David mata a Goliat. Saúl llama a una bruja para que resucite al profeta Samuel y le hable. 2 Samuel, libro del Antiguo Testamento. Sus autores fueron Nathan y Gad. Se cree que Samuel también contribuyó con registros y cosas así, aunque murió durante el reinado del rey Saúl. El libro fue escrito en el 900 a.C. y abarca el periodo desde el 1000 hasta el 975 a.C. Es destacado por abarcar el reinado del rey David. David trae el arca de la alianza a Jerusalén y avergüenza a su esposa mientras baila alegremente. 2 Samuel 8. David toma a Betsabé, la esposa de otro hombre. 2 Samuel 11. El intento de derrocamiento y muerte del hijo de David, Absalón. 2 Samuel 18. 1 Reyes. Un rey es el número 11 del Antiguo Testamento. Su autor es conocido. Se escribió alrededor de 550 a.C. y abarca el periodo desde el 975 al 850 a.C. Este libro destaca por contener las historias del profeta Elías, uno de los profetas más importantes que apareció en la transfiguración con Jesús y Moisés en Mateo 17. Algunas de las historias famosas que incluye son la historia en la que Salomón decide que su mujer es la madre verdadera del bebé, la historia donde Salomón construye el templo o la historia que va a tratar sobre cuando Elías confunda a los profetas del falso dios Baal y hace que cientos de ellos sean asesinados. 2 Reyes. El segundo rey es el libro número 12 del Antiguo Testamento. Su autor es conocido. Se escribió alrededor del año 550 a.C. y abarca el periodo desde el año 850 al 575 a.C. Destaca por contener las historias de cómo Elías es llevado con vida al cielo. Algunas de las historias más importantes que incluyen en estos libros son la historia que cuenta cómo Elías es llevado al cielo, la historia que trata sobre cuando Eliseo levanta a un niño de entre los muertos, la historia en la que se narra cómo Naamán se cura de la lepra levantándose en agua sucia, y otra historia en la que Jerusalén es saqueada por los babilonios y comienza el gran exilio, entre muchos otros. 1 Crónicas. Es el libro número 13, el cual pertenece al libro del Antiguo Testamento. Su autor es desconocido, aunque podría haber sido Esdras, un escriba erudito. Se escribió alrededor del año 450 a.C. y destaca sobre todo porque cubre la primera parte de toda la historia de Israel. Una de las historias que más destaca es cuando Dios le dice a David que no construya un templo para él, porque había derramado sangre como un guerrero. Los puntos más importantes que abarca el libro son que originalmente las crónicas eran un libro combinado y no 1 y 2 crónicas. El propósito era presentar toda una historia de Israel. Esta primera crónica da la historia desde Adán hasta el rey David. El libro repite algunas historias bíblicas famosas de otros libros. A veces da una perspectiva diferente, igual que los evangelios dan las diferentes miradas a las mismas historias. Además añade detalles que no aparecen en otros libros, incluyendo más muertes de gigantes relacionados con Goliat. Hay muchas listas en crónicas, incluyendo genealogías y leyes. 2 Crónicas. Es el libro número 14, el cual pertenece al Antiguo Testamento. Aunque podría haber sido Esdras, se escribió en el año 340 a.C. Destaca por contener la historia de cómo el rey Salomón termina el templo. Sus historias más famosas son cuando Salomón le pide a Dios sabiduría en lugar de una larga vida, poder o dinero.
así que se le da todo. Además reina la reina de Saba, Vidita a Salomón. También el rey Ciro de Persia construye el templo después de liberar a Israel del gran exilio a Babilonia. Los puntos más importantes del libro son el comienzo, la primera historia cuando le pedía a Dios la sabiduría, además cubre los reinados de todos los reyes de Israel y Judá, después de la división del Reino Unido de los reyes Saúl, David y Salomón. Esdras. Esdras es el libro número 15 del Antiguo Testamento, cuyos autores fueron el escriba y el erudito Esdras. Se escribió en el año 450 a.C. También abarca el periodo desde el 550 hasta el 510 a.C. Este destaca por contener la famosa historia de cientos de hombres que echaron a sus esposas extranjeras con las que se habían casado en contra de la voluntad de Dios. La historia cubre el periodo posterior al Gran Exilio y la reconstrucción del templo. Las historias más destacadas de este libro son en las que el rey Ciro que decreta que puede comenzar el trabajo del templo. Otra historia que echaron a todas las esposas extranjeras de los hombres. Nehemías. Nehemías es el libro número 16 del Antiguo Testamento. Su autor fue Nehemías. La fecha en la que se escribió este libro fue entre el 425 y 400 a.C. Abarca el periodo desde el 450 hasta el 430 a.C. Es destacado por ser uno de los pocos libros de la Biblia escrito en primera persona. Cubre la última parte de la historia registrada en nuestro Antiguo Testamento. Algunos ejemplos de historia más famosas que incluye fueron en donde Nehemías hace que los líderes de Israel dejen de cobrar impuestos a los retornados del gran exilio. Otro más es cuando Nehemías se pone duro con los hombres que se habían casado con esposas extranjeras, especialmente con los sacerdotes. Buenas tardes a todos, somos Rubén, Francisco Pajuelo, Francisco José Casas, y hoy vamos a hablar un poco sobre algunos libros de la Biblia. Tobías. Es el libro 17 del Antiguo Testamento. No se conoce su autor, con lo cual hay sospechas de que sea cierta o de que haya sido escrita como una especie de novela, aunque sí sabemos que se escribió en el año 450 a.C. y que abarca el periodo desde el año 722 a.C. al 700 a.C. Entre sus datos más importantes podemos encontrar que esta historia intenta presentar al ángel Rafael por su nombre. También ha recibido una atención renovada después de que 5 copias fueron encontradas en los rollos del Mar Muerto en la década de 1940. Judith. Es el libro 18 del Antiguo Testamento. No conocemos a su autor, pero tampoco la fecha en que se escribió este libro, aunque sí sabemos que el libro Judith cuenta lo que sucede alrededor de los años 500 a.C. Entre sus datos más importantes podemos mencionar que hubo un gran debate sobre si la historia de Judith es verdad o ficción, aunque la mayoría de los católicos creen que es cierta, ya que fue incluida en la Septuaginta, que es la traducción griega de la Biblia hebrea que Jesús y sus amigos leyeron. Esther. Es el libro 19 del Antiguo Testamento, el cual abarca el periodo de tiempo entre el 475 y el 480 a.C., ya que fue escrito en el 450 a.C. El autor es desconocido, aunque se creía que lo escribió alguien de la corte, persona con quien se casó Esther. Este se destaca por ser el único libro de la Biblia que no menciona el nombre de Dios. Sus versículos más famosos son Esther 5.8 y Esther 8.17. El libro tiene lugar en Susa, al este del río Tigris, que ahora forma parte de Irak. Es la única historia bíblica que tiene lugar al este de lo que se cree que es el jardín del Edén. 1 Macabeos. Es el libro 20 del Antiguo Testamento. Su autor fue muy probablemente un judío palestino. Este se escribió alrededor del 100 a.C. y abarca un periodo de tiempo del 167 a.C. hasta el 142 a.C. 1 y 2 Macabeos se transcurre cronológicamente como 1 y 2 Reyes o 1 y 2 Crónicas. 1 Macabeos cubre principalmente la revuelta, mientras que 2 Macabeos da mucho más detalles sobre las horribles situaciones que la inspiraron. Estos libros fueron escritos por diferentes personajes. 2 Macabeos. Este libro es el número 21 de la colección del Antiguo Testamento, escrito por un fariseo judío que era alejandrino.
es decir, que residía en Alejandría, Grecia. También conocemos su fecha de creación, que fue entre el 123 y el 100 a.C. Se sospecha que este libro podía haber sido escrito antes que 1 Macabeos. En este libro se relatan hechos ocurridos entre el 180 y el 161 a.C. Y entre sus datos más importantes podemos encontrar que fue escrito en griego. La Iglesia Católica ha basado sus doctrinas tanto en el purgatorio como de misas para los muertos, en la parte del texto de 2 Macabeos, aunque los protestantes no creen en ninguno de los dos conceptos. Job. Este libro es el número 22 de la colección del Antiguo Testamento, escrito por un autor desconocido. Tampoco conocemos su fecha de creación, aunque se piensa que fue en la época de Abraham, en 1900 a.C. En este libro se relatan hechos de los periodos transcurridos entre el 2100 y el 1900 a.C. Y entre sus datos más importantes solo podemos destacar que puede ser el único libro de la Biblia escrito antes del Génesis. Aunque también podemos destacar que trata sobre un hombre que pasa por pruebas extremas con la pérdida de hijos, negocios, etc. Buenos días, nosotros somos Samuel Arnau, Mario. y hoy os vamos a explicar algunos libros de la Biblia. Salmos. Se escribió entre el 1000 y 500 a.C. El libro 23 dice lo siguiente: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por su amor de nombre. Proverbios. Se escribió entre 1015 y 1975. 975 a.C. Libro 24 dice lo siguiente: El que dice al rey malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y lo ejecutarán las naciones. 25. Pero para quienes deciden con justicia habrá complacencia y una gran bendición vendrá sobre ellos. Eclesiastes. El libro contiene sabiduría temporal para que lo disfruten todas las generaciones. Lo que nos transmite este libro es: hay 3 clases de personas que detesto, cuyo modo de vivir me molesta mucho: el pobre orgulloso, el rico tacaño y el viejo mujeriego y tonto. El mensaje es el siguiente. El predicador concluye que, a diferencia de la mayoría de las cosas en la vida, la obediencia a los mandamientos de Dios es de importancia duradera, porque un día moriremos. Nuestro espíritu volverá a Dios y Él nos juzgará de acuerdo con la forma que vivimos durante nuestra vida mortal. Cantares. El libro está pensado para ser disfrutado por los amantes románticos de cualquier época. Que nos enseña este libro es: el cantar de los cantares presenta el ideal de Dios, del amor humano dentro del matrimonio. En este libro se ve la belleza y la pureza del amor entre un esposo y su esposa, la lealtad de un hombre a una mujer y la lealtad recíproca de los dos, tal como Dios lo planeó desde el principio. Lo que nos quiere decir el libro es la traducción literal de un hebraísmo que significa propiamente el más bello de los cantares, o el canto por excelencia. En los poemas que integran el libro, 2 jóvenes enamorados no cesan de manifestarse su mutuo y apasionado sentimiento. La sabiduría de Salomón. Este libro del Antiguo Testamento, número 27, el autor es desconocido, pero probablemente lo escribió un miembro de la comunidad judía de Alejandría, que está en Egipto. Se dice que este libro se escribió en el 50 a.C. El texto se divide en 2 secciones principales. La primera parte contiene del capítulo 1 al 10 y cubre el tema de la sabiduría de muchas maneras. La primera sección está redactada desde la perspectiva de un rey que escribe a otros reyes y enseña que la vida impía constrata de la sabiduría. La sabiduría de Ben Sira. El libro del Antiguo Testamento número 28, el autor es Ben Sira, fue escrito en el 180-175 a.C. Abarca el periodo. El autor habla a sus contemporáneos en Jerusalén alrededor de los 200-180 a.C.
Hola, buenas tardes. Somos Hugo Cerro y Iker Pérez y os vamos a presentar desde el libro 29 hasta el 32, desde Isaías a Baruc. Isaías es un libro del Antiguo Testamento y su autor es el profeta Isaías. Fue escrito entre el año 700 a.C. y 25 después de Cristo. Este libro se destaca por: se dice que este profeta escribió la mayoría de las profecías sobre la venida de Jesús, historias famosas que incluye el nacimiento de la Virgen 7:14, la segunda venida de Jesús 62:3. Versículos más famosos: pues ahora el Señor mismo le dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá el nombre Manuel. Isaías 7:14. Puntos importantes del libro. Isaías profetizó bajo el reinado de 4 reyes de Judá: Uzías, Jotam, Ozco y Ezequías. Lo más probable es que encontrara su muerte bajo un quinto. El malvado rey Manasés y los primeros capítulos. Jeremías es un libro del Antiguo Testamento y su autor es el profeta Jeremías. Se escribe en el año 585-570 a.C. Se destaca por: Jeremías era conocido como el profeta que se lamentaba, porque Dios estaba muy enojado en ese momento. Jeremías no tenía historia, solo profecías. Solo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. 29:11. Puntos importantes del libro. Jeremías tenía casi 20 años cuando comenzó a profetizar. Profetizó por el resto de su vida adulta de 40 años o más. Jeremías estaba profetizando a una nación que se comportaba mal, y el juicio de Dios estaba en camino. El reino de Judá había visto cómo el reino de Israel era destruido por los asirios. Lamentaciones. Este es el libro del número 31 del Antiguo Testamento. Su autor es el profeta Jeremías y este libro se escribió entre el 586 y 586 a.C. Este libro se destaca por ser el único libro de profecía que mira más hacia el pasado que hacia el futuro. Historias más famosas de este libro. Aunque no se considera una historia, el libro es una mirada muy visual y espiritual del autor sobre el horror que se había convertido Judá, justo después de la invasión y el exilio de Babilonia. Versículos más famosos. De luto están los caminos de Sión. Ya nadie asiste a la fiesta. Todas sus puertas están derribadas. Sus sacerdotes lloran. Amarga esta Sión, y afligida su doncella. Lamentaciones 1:4. Tendidos por las calles yacen los que comían delicados platillos. Los que antes se vestían de púrpura, hoy se aferran a los basureros. Lamentaciones 4:5. Estos son los puntos más importantes de este libro. La invasión babilónica del reino sur, reino de Judá, acaba de ocurrir en el año 586 a.C. Jeremías expresó una cruda emoción, como si hubiera caminado por las calles y callejones de Jerusalén, y no hubiera visto nada más que destrucción, sufrimiento y angustia. Lamentaciones no es tanto una profecía como lamento sobre lo que ha sido Jerusalén después de la invasión, y cómo se pudo haber evitado. El libro es básicamente una descripción tras otras de las terribles condiciones y el sufrimiento al comienzo del exilio. Sin embargo, hay notas de esperanza, de amor y Dios entremezclada por todas las partes. Baruc. Este libro es el número 32 del Antiguo Testamento. Su autor es Baruc, secretario y fiel amigo del profeta Jeremías. Este libro se escribió alrededor del 582 a.C. La obra intenta explicar el trauma del gran exilio en términos de los ciclos de los pecados de Israel: castigo, arrepentimiento y retorno. Se divide en 4 secciones. Punto 1. Carta a Jerusalén 1:1 a 3:8. En esta carta, Baruc ofrece una confesión que se aplica a todos los ciudadanos del lado de Judá. Es probable que al escucharla y decirla en voz alta, la gente fuera capaz de concebir colectivamente el peso de sus pecados. Punto 2. Alabanza de la sabiduría 3:9 a 4:4. Baruc comienza diciendo cuánto ha perdido la gente por no buscar la sabiduría, y luego altea a los que cambian sus caminos para buscarlo. Punto 3. Una serie de discursos destinados a consolar al pueblo, incluido el que Baruc dirige a los exiliados en Babilonia. Jerusalén habla a los vecinos y luego se dirige a los exiliados, y finalmente Baruc se dirige a los que permanecen en Jerusalén. Punto 4. Carta de Jeremías 6:1-72. Supuestamente del gran profeta, el capítulo es un fantástico estímulo de por qué la gente no debe adorar a otros dioses. He aquí una muestra. Al no poder caminar, tienen que ser llevados sobre los hombros de los hombres, lo que demuestra lo inútiles que son, existentes para sus fieles, que tienen que levantarlos de nuevo si se caen. Una vez que se han levantado, no pueden moverse por sí mismos. Si se inclinan, no pueden enderezarse por sí mismos.
que se le hacen bien podrían ser ofrecidas a los muertos. Todo lo que se sacrifica para ellos, los sacerdotes lo venden y se quedan con el beneficio, mientras que sus esposas salen parte de no dan nada a los pobres o a los desamparados. En cuanto a los sacrificios en sí mismos, bien, las mujeres durante sus periodos y las mujeres que están dando a luz no tienen miedo de tocarlos.